semana pasada hicimos una breve historia del concepto de Trinidad. Ya dijimos ya que la palabra Trinidad como Biblia no aparece y Pablo no habla en sí como la palabra, hoy día voy a enseñarle la doctrina a la iglesia de Corintios, o Gálatas, o Efesios, o a Filipenses, o a la Tesalónica, le vamos a hablar sobre la Trinidad. Es un concepto que Dios nos habla y nos enseña a través de la Biblia, pero que se fue desarrollando a través del tiempo. Entonces, para eso, para llegar a entender el concepto de la Trinidad, debemos conocer también su historia. Porque yo te lo voy a calcar más o menos siempre. Nuestro gran problema es que la Biblia nos presenta a un Dios único. Hoy Israel, Jehová, vuestro Dios, uno es. Nuestro Dios es uno, eso no lo podemos olvidar. Pero también nos presenta que hay un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que los tres se relacionan, pero los tres tienen y manejan la misma sustancia. Se manifiestan en distintas personas, pero no son personas distintas, sino que se manifiestan en distintas, no se manifiestan, pero poseen la misma sustancia, la misma esencia. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es nuestro dilema? ¿Cómo conciliar que Dios es uno, pero a la vez son tres personas, pero la misma esencia? Entonces, para entender eso, hemos visto que se han levantado varios pensamientos, varias filosofías para poder entender, porque como buen cristiano, más de algunos nos van a preguntar, nuestra familia o alguien con buen espíritu o mal espíritu, nos van a preguntar, bueno, ¿y cómo es la Trinidad? ¿Qué concepto le damos nosotros? Y ahí se han presentado distintos pensamientos que a la fin y a la larga son herejía. Vimos el monarquianismo que se implementó y de ahí se desprenden dos ramas, ¿ya? Como lo vimos, las divisiones o denominaciones han existido siempre, ¿ya? Del monarquianismo se desprendió el dinámico, que quiere decir que Dios siempre ha estado presente en Jesús, pero Jesús no es Dios, ¿ya? Eso es la diferencia con el dinámico, que Dios se manifiesta en Jesús, pero Jesús es un hombre que Dios lo eleva o lo dota con cierta divinidad y después es alzado como un ser divino. Esa teología la presentan los solo Jesús, los unicistas, claro, o los testigos de Jehová. Haga la prueba. Usted cuando vea un testigo de Jehová le diga, ¿quién fue Jesús? Y le van a decir que fue un hombre muy sabio, con una capacidad espiritual tremenda, que Dios lo dotó a través de los milagros, con una esencia, una chispa divina, y después con su muerte, por tener una vida de obediencia, lo alzó a un ser divino. Y después le decís, ¿y el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo es una fuerza que emana entre el Padre y el Hijo. Es como el ki. Me van a disculpar la expresión, pero es como el ki, una fuerza que emana entre el Padre y el Hijo, y eso es el Espíritu Santo, no es una persona. ¿Ya? Entonces, eso es la teoría dinámica que empezó con Teodoto en el año 190, que lo formuló más, y después los secundó Pablo de Samosata en el año 250. ¿Ya? Entonces ahí quedamos el año pasado, la clase pasada. ¿Ya? Eso todavía no subo ese video por tema de tiempo y trabajo, no he podido subirlo, pero pronto lo voy a subir ese video donde se habla la primera parte de la historia de la Trinidad. ¿Ya? Ahora lo que vamos a ver es el monarquianismo modalista. ¿Ya? Eso es el que vamos a ver hoy día. Y mientras hablemos de van a ver que hoy por hoy hay muchos que predican o hablan de esta postura sin saber que son modalistas. De hecho, del tiempo atrás, cuando me invitaron a hablar sobre la cuadridimensión, hoy día me mandaron otro video donde sale el pastor defendiendo la cuadridimensión, pero lo que defiende es el modalismo.
¿ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Bien. En la mayoría de las historias o de los libros de historia, de patrística, por ejemplo, de Justo González en la historia del cristianismo, pensamiento del cristianismo, el libro de Samuel Peremillo sobre la Trinidad, la Biblia patrística también lo incorpora. Este modalismo es conocido como también como sabelianismo. Sabelianismo. ¿Ya? Entonces, usted lee por ahí o por redes sociales, alguien que se quiera dotar un poco más intelectual, no que los sabelianistas, bueno, es verdad, pero habla netamente del modalismo. Modalismo o sabelianismo, si usted lo encuentra en alguna en literatura o algo, trata de lo mismo. Ya no son distintos, trata de lo mismo. Sabelianismo viene de un teólogo llamado Sabelio. ¿Ya? Sabelio se llamaba el hombre. Y él estuvo por ahí por el siglo tercero, o sea, 300 años después de Cristo, por el siglo tercero. Él, o sea, esta postura, monarquianismo modalista o sabelianismo, no niega la divinidad de Jesús. ¿De quién? Esto es como no, después, 300. Aquí estamos hablando, esto cuando ya se termina el monarquianismo, estamos hablando del dinámico, ocurrió entre el 150 y 280, el auge del dinámico. Yeah. El modalista o sabelianismo estamos hablando del 300, okay. Más o menos, ¿ya? Ahora, cuando se habla de estos lapsos de tiempo que son cerca de 100 años de diferencia, en tema de historicidad es poco. Uno dice 100 años es harto, no, pero en tema de historicidad es poco tiempo, es poco lapso de tiempo. ¿Ya? Entonces, y todo esto son fechas aprox, no con tanta exactitud. ¿Ya? Entonces, por ahí, por el tercer siglo, empezó este hombre a hablar. ¿Ya? ¿El que postulaba? Que Jesús era divino. Sí. Él no negaba la divinidad de Jesús. Entonces, hasta ahí estamos bien. Hasta ahí es nuestro hermano. ¿Ya? Porque Pablo nos dice, todo aquel que niega la humanidad o la divinidad de Jesús está presentando otro evangelio. ¿Ya? Y en ese punto no podemos comulgar o ceder. ¿Ya? Usted puede, aquí hay dos posturas. Usted puede sociabilizar con quien usted quiera. Puede tener amigos, compañeros de trabajo que piensen que sean musulmanes, que sean unicitarios, que sean gay, borrachos, mentirosos, que engañen a su esposa. Ahí usted puede sociabilizar porque usted no puede ir a donde el jefe del trabajo y decir, ¿sabe que no quiero que despida a este porque es adúltero? No, está obligado a sociabilizar o llevarse bien o mal, o conversar, tema de trabajo, amistad. Pero a tener comunión es distinto. ¿Ya? Entonces, ¿yo puedo sociabilizar con alguien que diga que Jesús no fue divino? Sí. Puedo jugar a la pelota, puedo compartir ciertos puntos, pero de ahí a tener comunión con Él, de orar, de implementar algo a Dios, no. Ahí es muy distinto, ¿ya? A tener más compañerismo, más espiritual, no. ¿Ya? Mana Agustín. Yo diría que orar para que Él crea, no para que Él me confunda a mí. Lo que pasa es que cuando si usted ora para que Él crea estando Él presente, se va a ir. Porque... Se va a que le vaya bien. Entonces, y ahí ya se rompe ya la comunión. Porque cuando Él esté orando, va a orar a solo Jesús. O va a orar de una forma distinta, pero nosotros no oramos en forma trinitaria. Ahí es el tema. Entonces, cuando pasa eso, ya no hay comunión. ¿Ya? Seguimos. Entonces, Él no niega la divinidad de Jesús.
reconoce que hay un Dios con tres modos distintos de presentarse. Esa es la base del modalismo. Es un Dios, pero se presenta de tres formas distintas. Por ejemplo, con la máscara, por ejemplo, hoy día yo me he visto de padre, ahora yo soy padre, luego se va y se presenta como, se cambia de ropa, se presenta como el hijo, luego va y se presenta como, es la misma persona, pero se presenta de forma distinta, ¿ya? Como el Padre Creador, como el Hijo Redentor y como el Espíritu Santo Santificador. Ese es el modalismo. La posición modalística fue iniciada en sus inicios por Noesio de Esmirna, el padre del modalismo. Noesio de Esmirna, que él tuvo activo en la última parte del siglo II, o sea, el año, de entre el año 280 al 300, eso fue la actividad de este, el precursor del modalístico. Luego, esta persona, Sabelio, porque recuerde que como hablamos el jueves pasado, al principio cuando se empezó a construir el tema de la defensa de la Trinidad, el problema al inicio era el siguiente: reconciliar la persona del Padre y la persona del Hijo. ¿Ya? De ahí nació cuando se empezó a atacar la divinidad de Jesús, desde ahí empezó, esa es la base de la Trinidad. Se empezó primero a atacar la divinidad de Jesús y también la humanidad. Y de ahí salieron los padres de la iglesia diciendo, no, Jesús fue hombre y fue Dios al mismo tiempo. Ni mitad, ni un porcentaje más, ni un porcentaje menos, sino que fue 100% Dios y 100% hombre. Cuando empezaron a reconciliar la imagen de Dios Padre y Dios Hijo, después dijeron, bueno, ¿y qué pasa con el Espíritu Santo? Que también aparece en la Biblia y nos muestra que tiene los mismos atributos que el Hijo y que el Padre, y que también es una persona, no es meramente una fuerza. El Espíritu se entristece, el Espíritu siente, se alegra, el Espíritu da vigor, tiene los mismos atributos que el Hijo y que el Padre. ¿Qué pasa con él? Entonces, luego, Noesio de Esmirna presenta el modelo, la teoría modalística entre el Padre y el Hijo. Luego Sabelio introduce al Espíritu Santo. Como otro ser, como otro personaje, añadió a esta doctrina el tercer modo de representación de Jesús, o sea, de Dios. ¿Ya? Y aquí a modo de, si uno lee por ejemplo, el libro de Patrística, o por ejemplo, León Magno sobre la divinidad de Cristo, el libro de él, Carta Cristológica, eran bien pesados, la ironía que ocupaban ellos eran bien pesados. Era bien, por ejemplo, en tono irónico, Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, dice, que me está hablando el profe, le dice, lo acusó de introducir una herejía diciendo, puso en fuga al Paracleto, o sea, al Espíritu, y crucificó al Padre en vez del Hijo. O sea, viendo la confusión, claro, porque el modalismo, bueno, ¿quién se sacrificó por nosotros? Si el Padre se representa o se vistió de la forma del Hijo, viene siendo el mismo Padre, porque está disfrazado. Si yo me disfrazo, no sé, pues del señor Barriga, y ustedes me sacrifican, ustedes no, matemos al señor Barriga, pero técnicamente me están matando a mí, pues. Y yo estoy disfrazado del señor Barriga. En este ejemplo burdo, en la parte divina, si Dios
se está mostrando, o una característica del Hijo, a quien crucificaron, es a Dios mismo. Dios mismo. Pero vemos en el relato bíblico que hay otra discusión. Que el Hijo le dice, Padre, ¿por qué me ha abandonado? O sea, el Padre no está en ese lugar. Entonces, ¿cómo se sostiene la postura modalista en ese punto? No. ¿Ya? Entonces, por eso Tertuliano hace como es, irónicamente dice, echó a fuga al Paracleto y crucificó al Padre. Tampoco se sostiene cuando le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No, porque en esa discusión que hay, en ese velo, que es un pasaje muy oscuro, en el oscuro es cuando son difíciles de descifrar, porque el Padre no puede abandonarse a sí mismo. Si Jesús es Dios, siempre fue Dios en la vida, en el nacimiento, en la vida, en la muerte y en la resurrección, siguió siendo Dios. Entonces, ese pasaje se llama pasaje oscuro porque son difíciles de interpretarlo así livianamente. Hay la profundidad ahí tremenda. ¿Ya? Seguimos. Ahora, Sabelio también desarrolló de una manera más completa el pensamiento modalista en el intento de resguardarse del triteísmo. ¿Cuál es el triteísmo? Decir que hay tres dioses. El budismo, hay tres dioses. Está Shiva, Brahma y otro personaje más. Está el dios creador, que es Brahma, Shiva, dios de la destrucción, y el otro personaje es el dios de la reconciliación. Son los tres dioses importantes del hinduismo. Son los tres dioses importantes, pero son tres dioses distintos. ¿Ya? Entonces, para resguardarse de eso, Sabelio lo estructuró también para que no suene como el triteísmo, no caiga en el triteísmo, porque para ellos, en su mente, era una herejía. No hay tres dioses, hay un puro dios. ¿Ya? Pero hay que reconciliar esto como un dios en tres personas. Entonces, él se cuidó de no caer en el triteísmo. Entonces, el enfoque modalista, en cierto sentido académico y estructural, es bien interesante y es brillante porque a simple vista puede solucionar este gran conflicto que hay. ¿Cómo reconciliamos que Dios es uno, que Jehová es uno, pero también son tres? De esta misma forma. Entonces, académicamente o racionalmente, el sistema es bien brillante, ¿ya? En el sentido de que se instaba a guardar la unicidad de Dios y al mismo tiempo reconocer la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo. Porque a los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se les daba connotación divina y se les daba connotación de un personaje, de una persona. No que era una fuerza, no que alguien lo creó y lo levantó, sino que se mantenía el estatus. ¿Ya? ¿Por qué ese conflicto? Resguardar la unicidad de Dios, pero reconocer la dignidad de las tres personas que componen a Dios. Ese era el reto en los inicios de la iglesia. ¿Ya? Sí, y el modalismo... ¿Ahora sí es el nombre? No, porque ahora sabemos que hay Trinidad. Ahora que no lo entendemos, no lo hemos estudiado. Nosotros, todo cristiano, todo buen cristiano, cristiano que se respeta, decir, ¿usted cree en la Trinidad? Sí, explíquemela. Y ahí está el problema. Claro, porque yo iba más allá de cómo hacemos de frente de la Trinidad, como lo explicamos nosotros, simple, ante aquellas herejías que están saliendo. Es que en eso estamos. Porque si usted le digo, explíqueme la Trinidad, ¿qué me va a decir? No me queda. Entonces, por eso extendamos primero a nuestros hermanos, porque no podemos llegar aquí con la luz divina y echarnos al bolsillo 2000 años de historia de cristiandad, donde han habido hombres con más coeficiente intelectual que todos nosotros juntos, donde Dios les ha dado más luz, y en época donde se vivía, se respiraba y se hablaba de Dios todo el día, y se leía. Hoy con nosotros, con suerte, leen. Ellos no, pues ellos se levantaban leyendo, estaban el día leyendo, escribían, se acostaban leyendo, entonces eran otras épocas.
¿Ya? Entonces, al confundir las personas que están en la divinidad, aquí me falté, sí, me salté una parte, ya. Entonces, el sabilonismo se procuraba explicar y entender la paradoja de las tres personas en un solo Dios. Lamentablemente, el sabilanismo no logró la distinción de las personas, las cuales sí lo podemos ver en la escena del bautismo. Porque en la escena del bautismo nosotros vemos a las tres personas actuar distintamente en el bautismo de Jesús. ¿Ya? Entonces, ahí, frente a esos pasajes y frente al pasaje de la cruz, no, el sabilanismo se cae. No hay una buena respuesta del modalismo. ¿Ya? Entonces, al confundir las personas que están en la divinidad, el sabilanismo veía tres modos, pero un solo Dios. Es decir, un Dios que se expresa de tres maneras distintas. Se expresa de tres maneras distintas. Yo desde las 9 hasta las 6 de la tarde soy trabajador. Luego llego acá, saludo a mis hijas y soy papá. Y luego, ya que atiendo a mis hijas, juego con ellas, me junto con mi esposa y soy esposo. Tengo las mismas características, pero me represento distintamente. Es una forma así, más o menos burda de entender. ¿Ya? Entonces, ¿estamos bien? ¿Entendemos ahí el punto del el modalismo sabilanismo? Sí. ¿Sí? ¿Mano Pedro? Sí. Perfecto. Ya. Ahora, Pastor, ah, diga. sí, disculpe que lo interrumpa. Hay un ejemplo que a veces los trinitarios dan como para defender la Trinidad, pero se equivocan porque dicen que Dios es como el agua. Y ahí caen en el Claro. modalismo también, porque dicen líquida, sólida y gaseosa. Al final defienden el modalismo Claro, más que la porque Trinidad. en esa estructura, bien es el mismo material, pero el agua está sólida o líquida o gaseosa. La misma porción de agua no está al mismo tiempo en los tres estados. Entonces, por eso no puede sostener la Trinidad. ¿Por qué? Porque Dios, sí, nosotros manifestamos el culto, sentimos la presencia del Espíritu Santo, pero aquí está el Espíritu Santo, pero Dios también está en el trono. Y el hijo también puede estar salvando una vida, un pecado, entonces no resiste mucho el análisis por eso mismo. Sí puede mutar en los tres estados, pero ese mismo vaso de agua o está sólido, o está líquido, o está gaseoso. Y Dios y la Trinidad está siempre en las tres formas. Eso. Ya. Ahora, ya hemos visto esta herejía, ahora vamos a ver a un defensor, que ya lo acabo de citar, que es Tertuliano. Tertuliano, uno de los primeros padres de la iglesia. Y a Tertuliano se le denomina o se le otorga el título de que él fue el que creó, fomentó el concepto de Trinidad. ¿De dónde sale el concepto de Trinidad que hasta el día de hoy lo manejamos? De este caballero, de este hermano. De Tertuliano nosotros agradecemos el término que hoy manejamos como Trinidad. ¿Ya? Este teólogo griego, teólogo apologista griego, también conocido como uno de los primeros padres latinos, comenzó a escribir a trabajar, a formular su pensamiento en el norte de África, en Cartago, de ese sector él, en el norte de África, en Cartago. A finales empezó a trabajar en este pensamiento filosófico apologético a finales del segundo siglo. También estamos situados entre 280 300 después de Cristo. ¿Ya?
Este hombre defendió vigorosamente la fe en muchos aspectos, en muchas áreas, cristológica, eclesiástica, salvífica, pero donde más se reconoce es el concepto de Trinidad, el concepto de la Trinidad, ¿ya? Tertuliano se preocupaba mucho por el problema que presentaba la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Su elaboración de esta relación vino a ser la fórmula aceptada por la mayoría de la Iglesia durante muchos años, muchos años. Entonces podemos afirmar que el Padre de la Trinidad en sí es Tertuliano, ¿ya? Ahora veamos la teología de Tertuliano. Veamos su teología. Este pensador cristiano se encontraba desarrollando lo que se llama el punto de vista económico de la Trinidad. Estaba estudiando este término, la economía o el asunto económico de la Trinidad. La economía trinitaria. Sí, la economía trinitaria que lo vimos la vez pasada, que formuló este concepto, ¿quién fue? Irineo. Ireneo, con E, Ireneo. Irineo formuló este concepto de economía de la Trinidad o economía trinitaria, y Tertuliano, pensando y meditando en esto, empezó a desarrollar su postulado en pequeños bocetos y escritos, ¿ya? Y aquí hay un pequeño intento de explorar las relaciones entre las tres personas de la deidad. Cuando Tertuliano empezó a hablar empezó a estudiar, a meditar lo que Irineo escribió, lo que postuló, aquí hay un pequeño intento de reconciliar o trabajar con las tres personas de la divinidad. ¿Ya? ¿Me están siguiendo ahí, cierto? Entonces, Tertuliano creía que la monarquía o el gobierno, solo Dios difería entre, o sea, entre el gobierno y el dominio del ser de Dios, difería por lejos entre cualquier postura del monarquianismo. Por lejos, ¿por qué? Porque el monarquianismo, ya sea dinámico o modalista, decía que era Dios Padre, Jehová del Antiguo Testamento, porque recordemos que ellos tenían ese entonces solamente los escritos del Antiguo Testamento. Entonces, cuando se hablaba de Dios, el pensamiento de ellos era Jehová, ¿ya? Él predominaba en los dos escenarios, tanto en el dinámico como en el modalista. Dinámico, Jehová dotaba a Jesús de divinidad o de poder para hacer cosas milagrosas. Modalista, Jehová era el que se presentaba de distintas formas o de distintas características, ¿ya? En cambio, Tertuliano empezó a ver que no era solamente Jehová, porque también en el Antiguo Testamento nosotros podíamos ver características del Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, o como se llama, la sombra de Cristo en el Antiguo Testamento, que hoy nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Pero para ello los escritos ¿cómo se llama? El Torah. Ya. Vamos bien, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, él podía distinguir entre las cartas paulinas y las cartas que estaban en circulación en aquella época, puede distinguir los papeles apropiados tanto para la salvación como el creador, el redentor y el santificador. ¿Ya? Tertuliano podía ver distinguir esos roles y esos papeles
de cada persona a través de las cartas Paulinas, Juaninas, que andaban dando vuelta por ahí. Entonces, aunque Tertuliano coincidía libremente en el principio del dominio, también sostenía que este dominio, o sea, el dominio del Padre, este dominio lo administraba también y en conjunto con el Espíritu Santo y el Hijo, y que los tres eran corregentes como regidor, ¿ya? Entonces, veía que el padre tenía dominio, que era en cierto sentido un escalafón, entre comillas, sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo, pero que el Padre no era el que se mandaba solo, sino que también el Hijo y el Espíritu Santo eran corregentes con el Padre. En cambio, en el monarquianismo, quien tomaba la decisión era solamente el Padre. Entonces ahí ya la economía de la Trinidad, o sea, de economía, distribución de los roles dentro de los seres divinos. Y empezó a meditar en eso, lo que Irineo postuló tiempo atrás. Con referencia a Dios, Tertuliano usaba la palabra latina substantia. Substantia. ¿Qué significa? Substancia. Para referente a Dios, se nombra la sustancia de Dios. Sí. ¿Por qué razón? Porque en algún escrito, cuando se formulaba la palabra persona, se caía en ese error que nosotros humanamente distinguimos personas distintas. Entonces, para corregir ese error a mala interpretación, se cambió por sustancia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Hay en Dios una sola sustancia, pero tres personas la comparten. Hay una sola sustancia, pero tres personas la comparten. Por eso hago este dibujo. Son tres personas que se relacionan entre sí, la una con la otra, pero comparten la misma sustancia. ¿Ya? Y como él lo postula, Tertuliano dice, aquí aquí hay unidad de sustancia, pero una trinidad en forma y aspecto. Tertuliano. Aquí hay unidad de sustancia, pero trinidad en forma y aspecto. Según el pensamiento de este teólogo, antes de la creación Dios estaba solo, pero no completamente solo. ¿Se acuerda que hablamos de la soledad de Dios cuando vimos los atributos? ¿Se acuerda? Algo. El nombre. ¿Se acuerda del nombre por lo menos? Sí. Tertuliano habla que Dios estaba solo, pero no solo completamente. Estaba solo en el sentido de que no hubo nada externo a su ser. ¿Ya? Puesto que Dios es un ser racional, moraba en la razón, que es idéntica a lo que la Escritura denomina como sabiduría. ¿Ya? Cuando nosotros leemos, sobre todo Proverbios de sabiduría, muchas lo podemos cambiar por razón. ¿Ya? La razón y la sabiduría llegaron a ser también el Hijo. Sin embargo, hubo un tiempo cuando la razón no se había expresado en el logo o en la palabra.
Es decir, cuando el Hijo no estaba. Cuando nosotros vemos en la Escritura al Hijo manifestado, cuando el Logos es encarnado, como lo presenta Juan. ¿Ya? ¿Existía? Sí, existía, pero no ha sido manifestado. En ese sentido, como también hay otra postura, las almas, nosotros no somos almas eternas. No existimos como, cuando dice, desde la eternidad yo te he conocido, no quiere decir que nosotros ya estábamos existiendo como almas en la eternidad, o sea, en un lugar específico de Dios. Que algunos dicen, no, cuando nos concibieron nuestro Padre, Dios tomó el alma, que ya estaba diseñada, ya estaba creada, y lo puso en nosotros, en el cuerpo físico. Nuestra alma no estaba ya como almacenada esperando el momento de espacio-tiempo para existir. Eso la Biblia nos lo enseña, ¿ya? Cuando dice que Dios ya no conocía o ya no había visto desde antes de la fundación del mundo, habla de la omnisciencia de Dios, que Él todo lo conoce, ¿ya? También en el Apocalipsis hay otro pasaje que dice que del libro de la vida, los que están escritos en el libro de la vida van a ser salvos y van a ser borrados. Y algunos hablan de la predestinación. No, ese pasaje no exalza o muestra la doctrina de la predestinación, sino que más exalza la doctrina de la omnisciencia de Dios, que Dios ya lo conocía, no que lo haya predestinado. Ya, pero eso es caldo para otra sopa. ¿Ya? Ya. Entonces, Tertuliano postulaba de que la razón y la sabiduría estaban en Dios, compartiendo. ¿Se acuerda cuando vimos la doctrina de la aseidad de Dios? Ya. Que Él existía completamente en sí mismo. Él no necesitaba de nada externo para sobrevivir, no necesitaba nada externo para ser completo, no necesitaba nada externo para ser satisfecho. Nosotros sí. Él existía satisfecho, completo y armoniosamente en sí mismo, en la Trinidad. La razón y la sabiduría existían, pero ¿cuándo fue más manifestado? Cuando el Logos fue encarnado. ¿Ya? No quiere decir que ahí nació. Como lo dice el pastor Samuel Peremillo, hay dos conceptos de engendramiento. Cuando Jehová dice, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado, ¿ya? Hay se llama engendramiento inmanente, que Dios engendra a Jesús, pero aún lo sigue, como dicen, aún lo sigue engendrando. Cuando una mujer engendra, ¿cuándo está lista para volver a engendrar? Después de que tú, al bebé, pasa un tiempo y puede estar capacitada para volver a engendrar, ¿cierto? Si Dios hubiese engendrado a Jesús en un tiempo y terminó esa gestación, Él estaría dispuesto a engendrar a otro, siguiendo la lógica, ¿ya? Pero como Él tiene un solo hijo, esta postura se llama engendramiento inmanente, que siempre, hasta el día de hoy, Dios Padre está engendrando al Hijo. Siendo infinito. Claro, que nunca la dejó. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad para engendrar a otro más. Él es el único hijo. Y la otra postura que, de ahí después cuando veamos la cristología, la otra postura es la trascendente. ¿Qué quiere decir? Que hay etapas de tiempo donde se engendra. ¿Ya? Eso es un tema más profundo, más pesado, más académico, que el pastor Samuel Peremillo lo explica en su libro, que por nada tiene 1000 hojas, el librito, un libro de bolsillo. ¿Ya? Él habla ahí de la cristología. Pero hay un video, te lo voy a mandar al grupo, hay un video donde él lo explica. Hace un breve análisis de 5 minutos que lo explica ahí perfectamente. ¿Ya? Entonces,
Volvamos. Cuando el Hijo no estaba, ¿en qué sentido? Que no estaba manifestado, pero él ya existía, porque la preexistencia de Cristo. Entonces, en el momento en que Dios quiso crear al mundo, engendró al Hijo, porque Él es la razón. Pablo dice que a través de Él se hicieron todas las cosas. Entonces, ¿quién es el constructor, por así decirlo, de la creación? Cristo. Dios, por así, muy burdamente, hermano, muy burdamente, Dios es el arquitecto, el que diseña todo, pero Cristo es el que construye todo, que a través de Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, Dios, para poder crear el mundo, engendró al Hijo. Así lo que antes era interno, su perfección, o sea, si nosotros vemos el mundo, quedamos maravillados por la perfección que tiene. Entonces, lo que estaba interno llegó a ser externo, ¿ya? Y junto con el Espíritu Santo llevó a cabo la creación. Génesis capítulo 1, en los primeros versículos, ¿qué nos dice? Que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y quién ordenó todo? El Espíritu de Dios, porque se movía y empezó a ordenar todo. Entonces, el Hijo con el Espíritu empezaron a construir todo, ¿ya? Lo que antes era invisible vino a ser visible en la creación y en la encarnación, como Pablo lo dice en Romanos 1:20. Lo invisible de Dios llegó a ser visible, ¿ya? De esta manera hizo una distinción concreta entre el Padre, el Hijo, por lo menos en la economía trinitaria. ¿Ya se entiende? ¿Se va entendiendo, no? ¿Se va entendiendo? Usted tiene cara de pregunta. 30, ya no, ya. Entonces, de acuerdo al esquema de Tertuliano, el Espíritu Santo también aparece como una de las dos manos o agente de Dios en la creación, ¿ya? Entonces, en cierta forma, se estaba desprendiendo, pero no tanto, se estaba desprendiendo de la postura modalista, ¿ya? Ya. ¿Se entendió con esa explicación la teología de Tertuliano? ¿Cómo veía la Trinidad y cómo lo empezó a masticar y a desarrollar? Ahora, veamos la contribución de Tertuliano. El concepto de Trinidad que ideó este pensador, en estricto rigor, como nosotros hoy lo podemos ver, porque ya tenemos un montón, toneladas de documentos que así lo podemos ver hoy, no fue, en su inicio no fue totalmente claro, ¿ya? ¿Por qué razón? Por el concepto de persona o personae que él tenía en mente, ¿ya? En la ley romana, la palabra personae o persona significa una parte de alguna acción legal o de un individuo. De una acción legal o individuo. En el griego quiere decir de una máscara o un actor en un poema dramático. Una persona, un personaje. ¿Ya? Entonces, poder entender qué es lo que tenía en mente cuando ocupaba la palabra persona o personae, ¿cómo lo tomamos? ¿Lo tomamos para la parte romana o por la parte griega? Recuerda que él no era hebreo,
él era latino, griego, vivía al norte de África. Entonces, cuando él ocupaba la palabra persona, ¿a qué se está refiriendo? ¿Al concepto romano o al concepto griego? Que el romano era algo legal, algo a una persona, y en griego era una máscara o un personaje de un poema dramático. ¿Ya? Entonces, muy claro, no era porque no, hasta el momento, y digo, hasta el momento no se han encontrado cartas. Capaz que sí lo haya aclarado en algún punto, en algún escrito, pero hoy por hoy no poseemos esa parte. ¿Ya? Entonces, aún no está claro. Entonces, varios teólogos, varios académicos piensan que Tertuliano la empleaba en el último sentido, en el sentido griego, de un personaje, de una careta. ¿Ya? Pues veía la forma de que Dios ocupaba a Jesús y al Espíritu Santo como sus manos creadoras en la economía trinitaria. En tal caso, él ataba a la Trinidad al marco tiempo y espacio de nosotros, de que si él ocupaba, en esta postura, él ocupaba el concepto de un personaje, concepto de griego, él ataba la Trinidad de un inicio de tiempo y espacio. En algún tiempo, en algún minuto, nació la Trinidad. ¿Ya? Lo que hoy por hoy conocemos de que eso no es así, que la Trinidad siempre ha existido. ¿Ya? Pero obviamente estamos tratando los tiempos de cuando se empezó a germinar todo esto. Para ahora es fácil. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? ¿Estamos bien, cierto? Ya. Entonces, en ese sentido, aún quedaban algunos resabios, algunas cosas por demarcarse del modalismo. Recuerden que para esa época el modalismo era lo más racional y lo más lógico. ¿Por qué? Porque resguardaba la unicidad de Dios, pero también presentaba los tres personajes y los tres personajes eran divinos. ¿Ya? Entonces, aún había algún resabio de modalismo. ¿Ya? Lamentablemente para nosotros, Tertuliano se ocupó más en escribir sobre el lado práctico de la Trinidad en vez de las relaciones, cómo se maneja la Trinidad entre ellos, cómo se relaciona esta persona, las tres personas en sí mismos, la naturaleza, la esencia misma, sino que él empezó a escribir más en la parte práctica, que un lado es bueno, pero para lo que nosotros queremos estudiar, entender, es cómo se relaciona la Trinidad en pleno, ¿ya? Pero de todos modos, la doctrina de Tertuliano fue un gran paso, o un paso gigantesco hacia la formulación final que es la Trinidad. Primero comenzó con la economía de la Trinidad y luego la gran contribución de Tertuliano fue el paso de que el concepto de la Trinidad como hoy por hoy lo entendemos. Entonces, este teólogo proporcionó el método, el camino, algo de vocabulario, porque ya se pasó de persona, que era al principio el gran problema de Tertuliano, a sustancia. Entonces se pasó de persona a sustancia. Es un gran avance, ¿ya? Y que hoy por hoy nosotros ocupamos y manejamos. Y que después los concilios y las confesiones de fe, como la de Westminster, la confesión de la confesión belga, la confesión bautista también, de Heidelberg, la confesión de Westminster, la confesión de Heidelberg, la confesión bautista de 1689, y la que la mayoría de todas creemos en la sustancia una sola sustancia de las tres personas. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda, consulta? ¿No?
Recuerda que estamos viendo la historia solamente, todavía no entramos de lleno. A mí también me comen la ansia un poco ya, pero ¿qué es lo que es la Trinidad? Pero vayamos un poco Ya no, construyendo un poco, vayamos un poco asimilando de que, como he dicho varias veces, el modalismo que hoy se presenta o otra postura no es algo, una herejía nueva, son herejías recicladas que la Iglesia en sus inicios ya la abordó y ya formuló la respuesta en eso. Entonces muchas veces nosotros pensamos, esto es herejía de nuevo. No, la Iglesia ya se ha enfrentado, el diablo ocupa la misma artimaña siempre, No es creativo. él no es creativo, no inventa. Nuestro Dios sí es creativo, él inventa. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer, Dios mediante, el próximo jueves vamos a seguir viendo otras posturas históricas de defensa a la Trinidad, para ya ir cimentando el camino o el concepto de Trinidad, ¿ya? Para ir a verlo en la Biblia y verlo con pasajes bíblicos, ¿ya? Ujú. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, amenaza, reclamo? No, ¿No? Ya bueno. ¿cómo lo voy a hacer? O amenazar. Mano Pedro, ¿todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Bien, muchas gracias. Ya. Entonces, vamos a dejar el estudio hasta aquí hoy día, fue poco, porque esta era parte del estudio de la semana pasada. Esto lo tuve que dividir un poco para ir piano a piano, ¿ya? Amén. Vamos a orar a nuestro Dios, dándole gracias por su favor y misericordia. Hermana Agustina, nos lleven a oración, por favor. Amén. Señor, te damos gracias. Así es. Gracias, Señor, por este estudio tan maravilloso. Pidiéndote, Señor, que cada día tú nos des entendimiento, que nos des sabiduría, que tú nos capacites, Señor, para que cada una de estas palabras, Dios mío, queden grabadas en nuestra mente y así poder cada día más desarrollar tu palabra, Señor, y poder tener el entendimiento. Te pedimos, Dios, que tú sigas usando a nuestro hermano pastor, que le siga dando la sabiduría, Señor, que lo siga capacitando y a cada uno de los que estamos escuchando, Señor, que sea usted poniendo esa gracia, Señor, en cada uno de nosotros Amén. y ese sentir, Dios mío, de venir a escuchar tu santa y divina palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Hermano Pedro, un gusto.